buena tarde a todas las compañeras y compañeros que nos están viendo y agradecerle a USCO, al Bloque Unitario Social y Sindical Costarricense, esta invitación que me hizo para esta tarde un tanto lluviosa del mes de octubre, que no podría esperarse otra cosa distinta, para compartir con cada una de ustedes algunas reflexiones acerca de este proyecto de ley, pero particularmente acerca de el impacto que tiene el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que analizó las consultas facultativas de constitucionalidad que le hicieron los diputados de la Asamblea Legislativa, una vez que, como ya sabemos, el proyecto se aprobó en primer debate. Yo concretamente, acerca de este voto, hoy voy a compartir con ustedes una reflexión acerca de dos ejes de este voto de la Sala Constitucional. El primer tema que vamos a compartir va a ser analizar el impacto que tiene este voto en la arquitectura normativa de nuestro modelo constitucional. Y después vamos a analizar el impacto que tiene en materia de libertad sindical, negociación colectiva y además en las remuneraciones de las y los empleados públicos. De manera que entonces esta es la tarea que ustedes me han puesto para el día de hoy y que desde luego he aceptado muy gustosamente y que espero cumplir con las expectativas. Lo primero que tenemos que decir es de que los casi 4 años que llevamos de esta administración, y cuando hablo de administración me refiero a los 3 poderes que han actuado como un solo poder en realidad, y que esperamos que el próximo cuatrienio no sea peor que los años que llevamos de esta administración, se han caracterizado por una marcada e intensa política de austeridad fiscal, que nos permiten a estas alturas hacer ya, aunque sea un balance preliminar. En el campo constitucional, que es de lo que vamos hoy a conversar, la crisis fiscal ha sido un catalizador que ha acelerado el proceso de vaciamiento del objeto y de la finalidad de la Constitución política que se promulgó en 1949. A este proceso de vaciamiento lo denomino yo la desconstitucionalización del ordenamiento democrático. Pero lo que tenemos que entender es que la crisis fiscal, si bien es cierto, ha acelerado este proceso, la crisis fiscal no es la causa. La causa de este proceso de desconstitucionalización es la consolidación global del modelo económico neoliberal, modelo que ha sido abrazado por la cultura política y jurídica mayoritaria de este país y que además ha sido este modelo prohijado por la jurisprudencia más reciente, por lo menos la jurisprudencia de los últimos 4 años de la Sala Constitucional. Ahora, ¿cómo es que se ha venido configurando este proceso de desconstitucionalización? Básicamente a través de 2 rutas convergentes. En primer lugar, lo que ha venido ocurriendo es que se han desactivado los dispositivos normativos
de control del poder político y económico. Es decir, se han debilitado los diques constitucionales y democráticos de contención del poder económico. Este bloqueo de los mecanismos de control del poder político han tenido como resultado que nos encontremos en una franca transición hacia un Estado autoritario, que como comentaba el New York Times en un reciente artículo, significa el deslizamiento gradual de las democracias hacia el autoritarismo. El voto que vamos a comentar es un buen ejemplo precisamente de este deslizamiento de la democracia hacia el autoritarismo político. Y la otra vía, en virtud de la cual se ha ido configurando este proceso de desconstitucionalización, es la colonización corporativa y neoliberal del ordenamiento jurídico. ¿En qué consiste esta colonización del ordenamiento jurídico? En los últimos 3 años, tal vez un poco más, como a ustedes les consta, lo saben, se ha promulgado un aluvión de leyes, una tras otra, de manera incontenible, que vienen a constituir la nueva superestructura política y normativa del país, paralela o contraria a la constitución política que forma parte de esa agenda impuesta por el poder corporativo dominante. Particularmente, esta colonización se ha materializado en una legislación de austeridad, cuya figura emblemática, ya lo sabemos, es la ley número 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es un injerto, que es la piedra angular de ese modelo que se ha venido implantando y que se pretende ahora coronar o consolidar con el proyecto de ley marco de empleo público, que no es otra cosa más que la continuidad de aquella normativa de la austeridad fiscal. Pero comprendamos esto también, que esta legislación de austeridad fiscal viene de la mano, acompañada directamente de una legislación represiva y la consecuente interpretación constitucional regresiva y conservadora del recorte de los derechos laborales, de los derechos sociales, de la restricción de las libertades ciudadanas y además de lo que es la criminalización de la protesta social. Aquí, ¿cuál es la figura emblemática? Aquí la figura emblemática es la ley 9808 de enero del año pasado, que constituye una contrarreforma del Código de Trabajo, que en términos generales esta ley restringió la huelga en los servicios públicos y prohibió la huelga en los servicios esenciales. Toda esta legislación, la ley 9635, la ley 9808, el proyecto de ley marco de empleo público, a pesar de, repito, a pesar de las 30 inconstitucionalidades que advirtió en este voto que vamos a comentar la Sala Constitucional, toda esta legislación ha sido blanqueada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de nuestro país. Pero con base en esta exposición, que es la exposición que quería hacer para ubicarnos en el contexto y que es la premisa de la cual voy a partir para hacer un análisis sistemático, no exegético, de la opinión consultiva de la Sala Constitucional acerca de este proyecto de ley. Este voto no es un cisne negro. ¿Por qué? Porque no contiene elementos jurídicos que nos puedan resultar inesperados o imprevisibles. Pero sí, podríamos decir, parafraseando al filósofo y sociólogo Durkheim, podemos decir que se trata este voto de un hecho social total porque impacta todos los órdenes de la vida social, política y laboral de nuestro país. Entonces,
empecemos a analizar el primer tema que ya habíamos definido. Luego de este preámbulo, analizar el primer tema. ¿Cuál es? El tema del impacto que causa el voto de la sala en lo que es la arquitectura normativa del voto constitucional. Este voto de la sala constitucional tiene un considerando general. Y en este considerando general podemos decir que se radica lo que es el pensamiento y la lógica de esta opinión de la sala constitucional. Y voy a empezar citando un verso de lo que es este voto de la sala constitucional. No crean ustedes, los abogados no somos tan malos para la poesía, pero voy a citar una parte que no es muy corta de este voto. En esta dirección establece una parte de esta consideración general. En esta dirección no es inconstitucional que el legislador someta a toda la administración pública a una ley marco de empleo público, siempre y cuando observe rigurosamente los principios de separación de poderes y no vacíe de contenido los grados de autonomía que el derecho de la Constitución le otorga a las universidades del Estado, la Caja y las municipalidades. Hasta aquí esta declaración poética en la que podríamos decir que todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta declaración lírica, redactada por el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego sufre un proceso de transformación que podríamos decir que es una transformación kafkiana y se convierte entonces este poema en una prosa forense que está muy lejos de salvaguardar lo que es el modelo o el diseño constitucional que se estableció desde el año 1949. ¿Y por qué afirmo lo anterior? Lo afirmo por lo siguiente. Bueno, este voto, que es un voto del Tribunal Constitucional, establece lo siguiente. Por una parte, el Tribunal Constitucional, en esta opinión, estableció que tratándose de aquellos funcionarios y funcionarias que realizan funciones que correspondan a las competencias exclusivas y excluyentes del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de las instituciones autónomas, por lo menos las instituciones que tienen autonomía de gobierno y que tienen autonomía de organización, y además el personal administrativo, técnico y profesional que realizan funciones que son necesarias para el cumplimiento de esas competencias, la regulación de la relación de empleo en esas instituciones le corresponderá a los órganos supremos de cada una de ellas, o sea, el Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de cada una de las instituciones autónomas, no admitiendo aquí el voto de la Sala Constitucional, la rectoría o la gobernanza de Mideplan en la relación de empleo público. Y hay que decir que la gran mayoría, precisamente, de los vicios de constitucionalidad que la sala consideró que tiene el proyecto de ley están radicadas precisamente en estos artículos del proyecto de ley, que ciertamente son más de 30 inconstitucionalidades que declaró la sala constitucional, pero que se limita esa declaratoria con los alcances que ya vamos a ver, únicamente tratándose de estos funcionarios de la administración pública. Decía que eso es por una parte, pero por otra parte, el pronunciamiento de la Sala Constitucional estableció que tratándose del resto, es decir, los demás empleados y empleadas de la administración pública que no realizan aquellas labores, por ejemplo, y aquí cito, y ya no es poesía, sino que es prosa forense del voto de la Sala Constitucional,
aquellos funcionarios que realizan servicios administrativos básicos, auxiliares, comunes en toda la administración pública, que no inciden directamente en aquellas competencias sustanciales que le están atribuidas a esos poderes y a estas instituciones, afirma este voto de la sala, tratándose de estos trabajadores. Entonces, aquí sí, Mideplan tiene la potestad para gobernar y para dirigir la relación de empleo de todos estos trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que significa este pronunciamiento de la Sala Constitucional? Es decir, ¿qué implicaciones tiene? Tiene, por lo menos, vamos a señalar 6 implicaciones. En primer lugar, el voto lo que establece es un sistema dual de empleo dentro de cada uno de los poderes y de las instituciones autónomas, incluidas las municipalidades. ¿Por qué? Porque solo la relación de empleo de aquellos colectivos que queda reservada de manera exclusiva a los órganos superiores de esos poderes y de esas instituciones va a ser regulada por estos órganos. Mientras que tratándose de los demás funcionarios, ¿cuáles son? Los funcionarios que realizan labores administrativas en general, servicios básicos, servicios auxiliares, de alguna manera actividades que no son consustanciales e imprescindibles en el giro de cada una de estas instituciones. Entonces, aquí sí, por contrario, lo que es la rectoría, lo que es la dirección y la regulación de la relación de empleo de este amplio colectivo de trabajadores, pues se le va a trasladar a Mideplan, ¿verdad? Que va a tener a su cargo lo que es el gobierno de la relación de empleo. Pongo un ejemplo para que ustedes me comprendan el impacto que tiene el voto de esta sala constitucional. Pongo de ejemplo, por ejemplo, las universidades. Entonces, ¿qué es lo que significa trasladado este voto a lo que es el ámbito de las universidades del Estado? Entonces, que habrá, por una parte, una serie de funcionarios, que serán los docentes, los funcionarios que realizan investigación, que realizan actividades de extensión social y cultural, y a todos aquellos funcionarios que realizan actividades que sean necesarias para cumplir lo que es estos cometidos, que sí, en este caso va a ser la rectoría o el consejo universitario, los órganos competentes que van a regular la relación de empleo de estos funcionarios. Pero tratándose de todos los demás y demás funcionarias universitarias, entonces no va a tener lo que es la rectoría o el consejo universitario esa potestad para regular las condiciones de empleo de los demás trabajadores. Que por lo tanto, estos demás trabajadores, su relación de empleo va a ser regulada precisamente por lo que es Mideplan única y exclusivamente. La segunda implicación, que es importante que la tengamos clara, no obstante el principio de separación de poderes que sustenta la independencia del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo de Elecciones y la autonomía constitucional reconocida a aquellas instituciones, el pronunciamiento de la sala, ¿qué es lo que implica? Someter, en definitiva, a estos poderes y a estas instituciones al sistema general de empleo público gobernado por Mideplan, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 del proyecto de ley. En tercer lugar, entonces, no es como se ha dicho, por lo menos esta es la interpretación que yo hago. Este voto de la sala constitucional no salvaguardó la independencia del Poder Judicial, la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones y tampoco vino a salvaguardar la autonomía de aquellas instituciones como las universidades, como las municipalidades, como la caja, porque esta autonomía queda recortada, queda relativizada y entonces recuerdan, aquella declaración lírica del presidente de la Corte del Tribunal Constitucional, entonces se convierte en una declaración sin contenido, totalmente vacía, que produce
lo que es un desapoderamiento de la autonomía de estas instituciones. Y cuarto, y no por cuarto menos grave, porque considero que sí es lo más grave que puede haber. Este pronunciamiento es regresivo, porque legitima que es la intervención del Poder Ejecutivo, es decir, del mismo Leviatán, en materias que constitucionalmente están reservadas a aquellos poderes de la República, incluido el Poder Judicial y además las instituciones autónomas, de acuerdo con sus diferentes niveles de autonomía. Es decir, ¿qué significa esto? Siguiendo a Norberto Bobbio, este pronunciamiento de la sala significa una restauración. Es un pronunciamiento por esto conservador, porque viene a restaurar, por lo menos parcialmente, el antiguo régimen. Es decir, significa una involución o una regresión en el tiempo más de 70 años atrás, anterior a la constitución política actualmente vigente, por lo menos formalmente vigente. Y la última implicación que tiene es que en definitiva este pronunciamiento de la Sala Constitucional avala, lo cual es también igual de grave, ese tránsito hacia un Estado centralizado, hacia un Estado autoritario que concentra el poder en el Poder Ejecutivo y que no se corresponde con el diseño del modelo constitucional que se estableció en el año 1949. Y ahora para abordar el otro tema que tiene que ver con lo que es el impacto del voto en lo que es la libertad sindical, la negociación colectiva y la remuneración de las y los empleados públicos. Bueno, en la consulta que hicieron los diputados a la Sala Constitucional, se formuló también un cuestionamiento acerca de lo que es el artículo 43 del proyecto de ley. ¿Qué establece el artículo 43 del proyecto de ley? Este artículo, en términos generales, prohibió, pero eso sí, de manera absoluta, lo que es la negociación colectiva de salarios, el esquema de salarios globales, prohíbe la negociación de incentivos sobre sueldos o de cualquier complemento salarial. Pero no solo eso, sino que además el artículo 43 prohíbe la negociación colectiva de cualquier derecho o cualquier beneficio que afecte los presupuestos institucionales. Es decir, el artículo como tal vacía de contenido el derecho a negociación colectiva, que fue lo que estableció la Sala Constitucional. Bueno, la Sala, invocando su jurisprudencia conservadora, que ya conocemos, que tiene bastante tiempo, estableció que este artículo, el 43, a pesar de que es un artículo muy grosero, no es inconstitucional. No es inconstitucional. Pero además, a la Sala también en estas consultas se le planteó una formulación acerca de dos normas transitorias del proyecto de ley, el transitorio 11 y el transitorio 12. Estos dos transitorios, en términos generales, bueno, el 11 particularmente, establece cuáles son las reglas de migración o de traslado de lo que es los funcionarios que laboran actualmente en la administración pública y que tienen un esquema de salario base más pluses al esquema de salario global. Porque el proyecto de ley inicialmente solo contemplaba que el salario global se aplicara a los funcionarios nuevos, es decir, a los futuros que ingresaran a laborar en la administración pública después de la aprobación de este proyecto de ley. Pero en el curso de la evolución del proyecto de ley, entonces el salario global, entonces no solamente se estaría aplicando a los nuevos, sino que también se viene a aplicar a los funcionarios
a todos ustedes, los que son funcionarios públicos y que laboran actualmente en la Caja Costarricense de Seguro Social, en las universidades, en las municipalidades, en el Poder Ejecutivo, en cualquiera de los poderes de la República. Para todos aplica el salario global. Entonces, el transitorio 11 establece de que aquellos funcionarios del esquema salario base más pluses que tengan un salario que resulte superior al salario global de la escala correspondiente, entonces ese salario superior se va a mantener congelado hasta que eso nunca va a ser, y nunca va a ser por la aplicación de la regla fiscal. Este salario de lo que es la categoría de ese esquema de escala global alcance el salario base más pluses, se mantendrá congelado. Y por otro lado, el transitorio 12 lo que establece es que para los nuevos funcionarios también los salarios se mantendrán congelados, todo de acuerdo con lo que es la aplicación de lo que es la regla fiscal extraordinaria que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, estas dos normas transitorias del proyecto de ley, pues tuvieron la misma suerte que el artículo 43, que no se podía esperar otra cosa. Además, porque ya les dije que este voto no es ningún cisne negro. Y la sala declaró que ninguna de estas dos normas transitorias es inconstitucional. Ahora, ¿con base en qué? Es que la sala constitucional declaró de que estas dos normas transitorias que implican una migración obligatoria al esquema del salario global y que por otro lado congela los salarios de las y los funcionarios públicos, los actuales y los nuevos, considera la sala que estos dos normas no tienen vicios de constitucionalidad. La sala aquí, entonces, lo que hace es que recurre o invoca principalmente un principio. ¿Cuál es este principio? Un principio que ha sido magnificado por la sala constitucional. Leo una parte, no es mucha, de este voto de la sala constitucional, con base en el cual la sala declaró que estas dos normas transitorias no son inconstitucionales. Leo, y no es poesía esto lo que voy a leer. Hay que enfatizar que el cumplimiento del principio de equilibrio presupuestario o equilibrio financiero es una justificación objetiva y razonable para concluir que la normativa transitoria, esas dos normas transitorias, el transitorio 11º y 12º, es conforme con el derecho de la Constitución. Máxime, si se toma en cuenta la situación fiscal tan deteriorada que tiene el gobierno central, como si fuera responsabilidad de los trabajadores, que pone en peligro la viabilidad del Estado social de derecho y de la economía costarricense en su conjunto. Y aquí, en este voto, que es el que estamos comentando, la sala constitucional viene a citar otro voto que fue, que corresponde a la opinión consultiva del Tribunal Constitucional cuando se le hizo una formulación o una consulta acerca del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, la sala vuelve a citar ese voto y dice lo siguiente, y lo voy a leer despacito para que ustedes valoren y adviertan las consecuencias de esta afirmación que está haciendo el Tribunal Constitucional de la República, que no es menor cosa lo que está afirmando aquí el Tribunal Constitucional. Entonces, en ese otro pronunciamiento de la Sala Constitucional, repito, la Sala concluyó lo siguiente: corolario de lo expresado. Despacito dije, ¿verdad? Voy a ir despacito. La inobservancia del principio de equilibrio presupuestario ha sido una de las causas del deteriorado estado actual de las finanzas públicas, motivo que lleva a esta sala a subrayar
el carácter transversal de dicho principio, es decir, un principio que está más allá de la Constitución, pero que en mi criterio, como lo ha interpretado la Sala, va contra la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que significa esta afirmación de la Sala Constitucional? La Sala lo que dice, palabras más, palabras menos, es que la causa de la crisis fiscal que estamos sufriendo, ¿no?, es que es la infracción del principio de equilibrio presupuestario, que repito, ha sido elevado al nivel de un dogma, de un rango casi de principio supraconstitucional que se va en contra del Estado social y democrático. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque entonces, de acuerdo con estos criterios que forman parte ya de la doctrina de la Sala Constitucional, este voto que estamos comentando no es un voto aislado, por eso dije no era un signo. O sea, la Sala no está diciendo algo que sea novedoso, ni que no fuera previsible. De acuerdo con esto, entonces, para la Sala Constitucional, como el problema está ahí, en que no se ha cumplido con el principio de equilibrio presupuestario, ¿la solución cuál es? La solución entonces es recortar todos los gastos que afectan lo que es la estabilidad de las finanzas públicas, aunque sea sacrificando, que es lo que estoy analizando, el derecho de negociación colectiva, aunque sea legitimando la política extrema, salvaje, de devaluación de los salarios y el congelamiento de los salarios de las y los funcionarios públicos por 10 años o tal vez más, probablemente hasta la segunda venida de Cristo, en que posiblemente los funcionarios públicos podrán aspirar a un aumento, a un ajuste, no aumento, a un ajuste por concepto de costo de vida. Entonces, ya para ir terminando, la resolución en su conjunto de la Sala significa legitimar o establecer un nuevo paradigma de las relaciones de trabajo, un paradigma establecido en lo que es un fortalecimiento del poder patronal de las respectivas instituciones y poderes, un nuevo disciplinamiento social del trabajo, pero además un nuevo esquema de remuneración que, en mi criterio, viene a configurar lo que yo denomino que han venido construyendo el derecho del trabajo del enemigo. Entonces, la doctrina de la Sala Constitucional corresponde a una visión neoconstitucionalista económica que corresponde a aquellos enfoques teóricos del neoliberalismo, de Hayek, de Friedman, de Buchanan, que exigían en la década del 70 del siglo pasado que estos principios, el principio de estabilidad presupuestaria, el principio de que debe establecerse una limitación del gasto público en función de un porcentaje del PIB, tenían que constituirse en principios obligatorios incorporados al sistema normativo, y esto sí lo ha cumplido lo que es la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Esta ideología de la Sala Constitucional, esta ideología de la Sala que exuda esta jurisprudencia, podríamos decir que tiene tres características. Uno, la Sala realiza una interpretación desde una perspectiva principal o exclusivamente económica, pero que no se articula esta interpretación constitucional con los demás principios políticos y sociales que informan nuestra constitución política. Es decir, esto significa la muerte del constitucionalismo social. Segunda característica, esta interpretación económica que ha venido realizando la Sala, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, además corresponde a una sola interpretación económica de carácter excluyente, la única posible para la Sala Constitucional, que no es la interpretación keynesiana o neokeynesiana de la Constitución, sino la interpretación fundada en el modelo neoliberal, en la ideología neoliberal que promueve el recorte del gasto público, la reducción de la inversión social, la reestructuración y la privatización de los servicios y las instituciones públicas, y además el congelamiento de las
de los salarios de las personas que laboran en la administración pública. Y tercera característica, esta interpretación de la sala, entonces, tiene como consecuencia que es una interpretación de carácter autoritaria. Esto se llama constitucionalismo neoeconómico de carácter autoritario, de que no es admisible entonces lo que es la negociación ni el conflicto colectivo de trabajo, lo cual quedó reflejado también en el voto de la Sala Constitucional cuando se le hizo la consulta acerca del proyecto de ley que vino a restringir la huelga en los servicios públicos y a prohibirlo en los servicios esenciales. Queda entonces proscrito el conflicto colectivo, queda vaciada de contenido la negociación colectiva y entonces se elimina o se suprime el conflicto colectivo, que además es un elemento fisiológico, podemos decir natural, en una sociedad que está basada en la asimetría del poder político y el poder económico. Y ya, para ir terminando en la parte de conclusiones, por esto uno puede decir que no tanto ya por la vía de la facilitación de la intervención del Poder Ejecutivo en asuntos que están reservados a las instituciones autónomas y al Poder Judicial, sino ahora también por la vía de la interdicción del conflicto colectivo y la negociación colectiva, se viene precisamente a privilegiar ese proceso de transición hacia un Estado autoritario. Lamentablemente, lo que es la identidad axiológica de nuestra constitución política, esa identidad axiológica se ha quebrado. Y cuando hablo de identidad axiológica, quiero decir que la constitución política no solo es un texto normativo. La constitución política está también conformada por una serie de principios y de valores que vienen en su conjunto a conformar lo que es el derecho de la Constitución, que es más que el texto de la Constitución. Y esta axiología política que viene a definir lo que es la identidad de la Constitución que se promulgó en el año 1949, con este voto de la Sala Constitucional, que viene a recoger toda esta doctrina conservadora del Tribunal Constitucional, entonces esta identidad viene a sufrir una alteración de grueso calibre. En conclusión, el pronunciamiento que hemos hoy analizado del Tribunal Constitucional viene a abrazar ese proceso de desconstitucionalización del ordenamiento democrático, de recorte de las libertades ciudadanas y de los derechos sociales de las y los trabajadores. Es decir, se viene a legitimar la desconstitucionalización del Pacto Social de 1949. Entonces, que nos tiene transitando hacia una muy peligrosa deriva antidemocrática, que no podemos, eso sí, asumir algo que sea normal, pero que lamentablemente, creo yo, por lo menos hemos venido dejando pasar con una pasmosa pasividad. Yo les pregunto a ustedes, distinguidos compañeras y compañeros que me están escuchando, se las devuelvo, no habrá una vacuna que nos proteja de tanta hostilidad contra el Estado social y democrático. Y ahora sí que termino haciendo una cita de un libro que les recomiendo, que se denomina Cómo mueren las democracias, que es de Levitsky y Ziblatt. Y ellos, en este libro, se plantean una pregunta que para mí ya se ha vuelto existencial, considerando todo lo que ha venido ocurriendo y este proceso de desconstitucionalización de nuestro ordenamiento. Estos autores nos dicen que la pregunta que corresponde que nos formulemos es la siguiente: ¿es realmente tan fácil borrar del mapa las instituciones democráticas? Ahí le dejo
esa pregunta a ustedes para que la analicen, la reflexionen, perdón. Es tan fácil borrar, como lo han venido haciendo, efectivamente, del mapa, instituciones democráticas como lo que es la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, la autonomía de las universidades, la autonomía territorial de las universidades. Es tan fácil borrar del mapa instituciones democráticas como la libertad sindical y la negociación colectiva, que la libertad sindical es un elemento esencial, es una constante en todo Estado democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Manuel. Extraordinaria la participación.